Mi nombre es María Juliana Larraón y mi espacio se llama Cristal Evolución de la Conciencia. Es un trabajo que vengo realizando durante más o menos 12 años. El objetivo principal de esta labor es ayudar a las personas a que se equilibren, a que se eduquen con conciencia de que somos seres espirituales y energéticos y que estamos en un proceso de evolución. El razonamiento materialista es miope. ¿Qué significa esto? Esta es una frase que uso mucho en mis charlas. Es porque es una gran falencia que tenemos hoy en día en el proceso de pensar. A las personas nos han enseñado a pensar solo en un pedacito, en un fragmento de lo que significa nuestra vida. Antes de nacer hay una información muy importante. Cuando vayamos a dejar este mundo, seguirá habiendo una información importante. Si ampliamos nuestro pensamiento a conocernos como seres espirituales, vamos a tener mucha más información que es importante para poder realizar los propósitos reales que venimos a hacer cada día. El pensamiento tenemos que darle herramientas para que se eleve, para que se abra, para que sea lúcido. No podemos bloquear el pensamiento a base de miedo, a base de represalias. Las personas que son libres de pensar por sí mismas, que pueden validar nuevos pensamientos, nuevas herramientas para hacer una conciencia mayor de sí mismas, crecen, evolucionan y pueden comprender cada día por sí misma, interiorizar nuevas cosas para hacer de sus vidas más fuertes y más sólidas y enfrentar mejor el mundo. Cuando nos conocemos como seres espirituales, sabemos que la salud abarca mucho más que la salud física, emocional y mental. Somos seres espirituales que tenemos un propósito en cada día, que interactuamos como seres espirituales y energéticos con todas las personas, con todos los ambientes. Cuando yo me conozco y me aprendo a equilibrar desde ser espiritual, voy a poder cubrir todas las otras áreas, mi fase mental, mi fase emocional y mi fase física. Pero si no lo hago de esta manera, siempre va a quedar un faltante, va a quedar un vacío y va a generar problemas y situaciones de crisis. Cuando hay momentos de crisis y las creencias en las que hemos elaborado nuestra propia vida no nos sostienen, no nos brindan salida, no nos dan estabilidad, es un buen momento para preguntarse si esas creencias de verdad son suficientes, son sólidas o de pronto están equivocadas. Es un buen momento para permitirse abrir el pensamiento a una concepción mayor de nosotros mismos. Hoy en día tenemos una realidad de crisis en todos los aspectos. La falencia predominante en todas las áreas que vamos observando es que las personas no se han aprendido a concebir como seres espirituales. En fin, yo considero que el mundo está huérfano porque nos hace falta unificar la imagen del Creador. Cuando se unifique esa imagen de ese ser supremo, de esa fuente o conciencia suprema de donde sale todo, el pensamiento se abre. Si nos vamos realmente acercando a esa imagen, a ese concepto, debemos podernos aplicar a todo el funcionamiento de todas las cosas no creadas por el ser humano. Es decir, entender mejor la naturaleza, entender el universo, entender mejor el engranaje del ser humano dentro de todo lo que existe. Todo eso debe concordar con la imagen de ese creador. No puede haber una imagen de un creador separado de lo que representa la vida
la existencia. Cuando podemos unir esas dos imágenes, también estamos uniendo en nosotros el sentido de la existencia. El mundo necesita de conciencia espiritual. Cuando aprendamos a relacionarnos con seres espirituales, hay muchas cosas que hoy en día causan guerras, diferencias, peleas, desuniones, discriminación, que no tienen sentido, porque la razón está basada en explicaciones meramente materialistas. Todas las áreas del conocimiento están basadas en su construcción en un porcentaje demasiado alto a nivel material y muy poco a nivel espiritual y energético. En la medida que como sociedades unifiquemos, aprendamos a conocernos nosotros mismos como seres espirituales, vamos a poder desarrollar sistemas de armonía. Un antes y un después para cada persona. No hay nadie que se vaya a quedar eternamente en esta materia. Así lo creamos o no se puede dejar de ser lo que se es. Somos seres espirituales, somos salud de energía. Este cuerpo es un momento que tenemos para desarrollar una realización específica que trae muchas sincronías para que podamos evolucionar. Pero nadie va a poder evitar el regreso al mundo espiritual, encontrarse nuevamente con la realidad que es la realidad de verdad más permanente, porque la fase material es un momento. Si aprendemos a vivir la vida con esa conciencia, nos vamos a preparar no para los días que vamos a tener aquí y solo acumular cosas materiales, sino teniendo conciencia de todas las energías buenas que podemos elaborar para el regreso al mundo espiritual, tener un avance, una evolución y una estabilidad. No estamos separados del universo. El universo es nuestro hogar. La Tierra es solo un pedacito de ese inmenso hogar en el que vivimos y tenemos responsabilidad también en ese hogar. A veces pensamos que nuestra vida no tiene nada que ver ni siquiera con el vecino, pues sí tiene que ver con el vecino. Mi energía es el engranaje, es un punto, un engranaje de todo el planeta Tierra y el planeta Tierra es un punto, un engranaje de todo el universo. Cuando abrimos nuestro pensamiento podemos llegar hasta allá. También traemos nuevas energías y nuevas soluciones para nuestro bienestar. El estrés y la ansiedad son padecimientos que van en crecimiento en esta época, que nos evidencian los grandes vacíos que siguen existiendo en las personas. En las diferentes áreas de estudio se han avanzado muchísimo en conocimientos excelentes sobre cómo funciona la mente, cómo funciona el cerebro, cómo funciona el organismo, en la respuesta al estrés, cómo debe ser el manejo emocional, cómo debe ser el manejo mental, cómo funciona la bioquímica del cuerpo en las enfermedades. Pero se nos ha olvidado un punto y es entender que todo ese engranaje tiene un conductor, que podemos hacer la comparación a un conductor con su vehículo, con su carro. El carro es este cuerpo. La forma de manejarlo, emociones, la mente, es cómo manejamos ese carro. Pero tenemos que pensar, ese conductor, ¿qué está pasando en ese carro? ¿Por qué maneja su carro mal? ¿O por qué sí lo puede manejar bien? ¿Qué está pasando con ese engranaje conductor del carro? ¿Cómo está esa carretera? ¿Por dónde va pasando? Debemos buscar en nuestro interior, pero también debemos mirar nuestra relación energética con nuestro exterior, que genera una influencia positiva o negativa. En el estrés, en la ansiedad, vamos a ver ambos factores: un colapso interior, pero también un encierro de energía que bloquea el ser humano, que debemos atender para que de verdad logremos mejorías y equilibrios permanentes para las personas.
La buena mesa es un ejemplo que me gusta dar sobre cómo manejamos la conciencia material y la conciencia espiritual. Nos reunimos en una buena mesa con familiares, con amigos, nos preocupamos porque haya excelente comida para que todos estén. Nos preocupamos por estar muy bien presentados, lo mejor que se pueda. Pero ¿cuántos nos preocupamos por compartir una bonita energía? Que es lo que de verdad nos vamos a ayudar. La comida se va a digerir, las conversaciones y las bromas se van a olvidar, las energías no, porque es con lo que nos estamos uniendo o separando. A veces encontramos estas mesas muy buenas materialmente, pero horribles energéticamente, porque llevamos en el interior muchos sentimientos, muchas emociones contrarias y a veces negativas hacia el mismo sistema. Entonces ahí es donde debemos unificar qué es más importante, la parte espiritual y la material. Debemos de tener en cuenta quién es el director del organismo, que es el ser espiritual, que es un ser de energía. Cuando ese ser espiritual ya no está, ese organismo vuelve a las leyes de la materia y se libera. Pero mientras está todo el tiempo generando movimiento energético positivo o negativo, acumulando energías buenas o malas, que van a desencadenar respuestas emocionales positivas o negativas, y por lo tanto puede perjudicar su cuerpo o puede sanar. Entonces, debemos entender para estudiar la salud no solo estudiar el vehículo de la salud, y muchas veces hacerlo culpable de lo que su conductor está generando. Debemos tener en cuenta ese conductor cómo está, ese vehículo cómo está, esa interacción conductor-vehículo, cómo podemos ayudarlo a que esté en un equilibrio que vamos a llamar salud. El suicidio y la depresión están en el interior, y eso es el gran signo del vacío tan fuerte en las personas. Una persona que se suicida no tiene educación espiritual, porque piensa que al suicidarse va a cesar su dolor. Luego asocia su dolor a una parte de su cuerpo físico, que es lo que se toca. Pero podemos encontrar algún tipo de emoción. Hemos podido identificar que se ha generado por un órgano, sea el órgano de la causante de esta emoción, quitamos el órgano y sacamos la emoción. No, el cerebro es el instrumento para el cuerpo. Esas energías se conectan, pero no es el que las conecta. Luego el suicidio no es la respuesta. Esos vacíos se están acumulando porque ninguna explicación material, ninguna explicación filosófica, ninguna explicación religiosa está llenando esa explicación en el ser humano. Le está dando herramientas para salir de las crisis cuando la necesita. Debemos estudiar, conocernos y los espirituales para disminuir ese vacío, para generar nuevas herramientas para la persona necesita. El individualismo. En el suicidio cobra bastante caro el individualismo. A veces pensamos cuando logramos cosas buenas que no somos nosotros. Cuando estamos malos pensamos que somos todos nosotros, que nadie nos entiende, que nadie puede sentirnos solo y es falso. Ninguno de nosotros como seres espirituales está solo. Ni los logros los ha logrado solos, ni la dificultad vas a estar solo. Estamos acompañados siempre de seres espirituales de alta luz que comprenden hasta lo más delicado de tu sufrimiento y se alegran hasta lo más alto también de tus triunfos. En esos momentos de soledad, esa persona que tiene pensamientos suicidas, si tiene una educación espiritual, no se va a ahogar solo. Siempre va a pedir una ayuda superior, pero va a necesitar también ayuda del plano para poder acceder a esta ayuda superior. Una persona que tiene conocimiento espiritual no va a ser individualista en el sentido de que va a valorar su vida como una oportunidad que le han dado entre muchos y que saben que no ha venido solo, que las dificultades siempre van a tener soluciones arriba, que debe ser fuerte para perder el rumbo, pero que siempre puede cambiar.
Eso hace parte de los errores constantes materialistas que generan el individualismo, que no existe nada más de lo que podemos tocar. El sufrimiento se va a acabar porque se acaba de manera. Igualmente, esta persona que está en depresión debe tener en cuenta que hay un intercambio de energía con el exterior. Cuando entramos en momentos de depresión, a pesar de que materialmente lo tenemos todo, y pueden las personas que están en problemas de depresión recibir muchas críticas de otras personas. Si todo lo tienes porque estás así, si sabes porque estás así, porque no sabes, porque no sabes, porque no sabes. Ahí es donde debemos ayudar a esa persona a entender, a analizar cómo está su interacción energética en el entorno, cómo está su campo energético, cómo están sus cuerpos energéticos. Así como nos preocupamos de cómo está este cuerpo físico, mi cuerpo energético necesita más salud. Debemos cuidarlo porque ahí puede estar el origen de esas depresiones y de esas tendencias hacia el suicidio que no tienen explicación ni racional ni lógica. Cuando una persona tiene la energía descompuesta, es muy difícil tener equilibrio, sentirse bien, paz emocional. Por más de que tenga muchas alternativas, haga programaciones, es tener un cuerpo roto, un cuerpo energético roto, es como tener la puerta de tu casa rota o el techo de tu casa roto y estar bien. Por más que ponga la mejor actitud, hay algo que está interfiriendo con esta actitud y hay algo que está generando un daño. Por eso es que en las enfermedades o en los padecimientos tan serios como la depresión que puede llevar a suicidio, debemos tener muchísima atención a cómo está su cuerpo de energía. No simplemente juzgar y acusar, porque a veces lo he escuchado mucho. La persona dice, no sé por qué me pasa, no sé de dónde viene, recibo muchas críticas porque debería estar de cierta manera, debería estar de otra. Pero lo que no saben aquellos que están juzgando, viendo solo su fase material, es que su cuerpo energético está destruido. Debemos ayudar entonces a recuperar ese cuerpo energético, a recuperar su salud espiritual, para que ese primer engranaje que brinda estabilidad a todos los siguientes, que es la base, pueda permitir la reparación de los cuerpos inferiores. El autoestima es un tema muy bonito que podemos trabajar cuando entendemos nuestro origen. El que no conoce su origen no conoce su ser. Como seres espirituales, todos tenemos el mismo origen. Todos. No hay nadie que pueda decir que ha nacido superior a otra persona. Es falso. Y si todos tenemos el mismo origen y comenzamos a llegar, a investigar y a entrar, a permearnos en esa energía de ese origen, nos damos cuenta que es un origen de amor puro, de bondad pura, es un ser superior. Luego sabemos que en esta esencia que debe trabajar por perfeccionarse, el origen es el mismo. El origen tuyo es el mismo, el origen de otra persona es el mismo. Luego nadie tiene que sentirse inferior a nadie, ni menos que nadie, mucho menos consigo mismo, porque lo único que está sucediendo en esta persona es una transformación. Es como trabajar una arcilla. Al principio se verá fea, o no tendrá esas esperanzas, pero trabajando se esculpirá una obra de arte. Y eso es el deber para todos. Luego la autoestima, cuando la trabajamos desde allí, vamos encontrando, interiorizando hacia ese origen, desaparecen todos las miradas negativas hacia propias hacia externo. Y nos convertimos en miradas amorosas, de soporte y de alegría con lo que nos clavamos en cada uno. La vida tiene un propósito. Para cada persona hay un propósito específico, con muchos propósitos. Y muchos propósitos que tienen una continuidad que nos van a dar un mejor porvenir cuando los cumplimos. La vida no es simplemente buscar un bienestar material pasajero, un rato simplemente de tranquilidad, de alegría y de descanso, todo lo contrario. La vida es venir a cumplir ese propósito, aprovechar el tiempo, aprovechar las herramientas para evolucionar como seres espirituales, para convertirnos en mejores personas, para avanzar. Uno se muere y nada se vive. Desde el punto materialista, es verdad. Desde el punto espiritual, no lo es. Es verdad porque no nos podemos llevar nada material. Por eso es que es tan erróneo el pensamiento materialista.
pero del plano espiritual sí nos vamos a llevar. Nos vamos a llevar la energía que hayamos construido. Va a ser esa energía, una energía ligera, apacible, amorosa, sana, o va a ser una energía de sufrimiento, de rencor, de dolor, de angustia, de celos, de falencias, que va a pesar mucho después de el espíritu y me va a hacer pasar por fase de bastante dolor y tranquilidad. ¿Qué es lo que debemos pensar? ¿Qué estamos aprendiendo? Porque ese va a ser nuestro vestido cuando ya este plano material termine. En el mundo espiritual no vamos a pagar con dinero las locaciones o los lugares, vamos a ir a mejores instancias o peores instancias según nuestra energía, porque es nuestra dimensión. De ahí la imagen del cielo o el infierno. Luego sí nos llevamos algo cuando la vida material termina. Al igual de nosotros, que somos seres espirituales en la tierra, pues es un granaje energético y de congruencia de todos estos seres espirituales. Entonces, no solo la afectamos por la contaminación material, también la afectamos continuamente por la contaminación energética. ¿Cómo estén energéticamente las personas? Va a repercutir en cómo sea la vibración energética. Muchos jóvenes hoy en día se ven protestando por los daños ambientales, que está bien los daños de las energías, del cambio climático. Pero yo veo muchos jóvenes llenos de odio por el dolor que esta situación les produce, de odio, de rencor, de deseos de venganza. Esa contaminación hace más daño que la misma contaminación. Entonces debemos también tener en cuenta de que la forma de pensar hace una reflexión en la atmósfera, que nuestras emociones generan vínculos. Que si queremos cuidar nuestra casa, planeta Tierra, debemos empezar por nuestra propia salud espiritual. Una mente educada es una mente más receptiva. ¿Y qué es una mente educada? Una mente que no mantiene clavada al plano material. Eso es muy difícil hoy en día, si lo vemos con todos los dispositivos. Ya ni se mira a veces el cielo. ¿Cuántas personas creemos su pensamiento al menos al universo? Muy poquitas. Una mente educada sabe que existe no solamente este plano material, que interactuamos energéticamente con otras personas. Que si yo mantengo mi mente en una frecuencia positiva y serena, puedo recibir influencias, intuiciones, información positiva que puedo aplicar en mi plano material. Muchos científicos o inventores han recibido estas comunicaciones durante los sueños. ¿Por qué? Porque es el momento en que la materia descansa y el espíritu se libera. Pero podemos educar la mente para ser receptivos al plano espiritual. Educarla en una frecuencia buena, porque sabemos que las energías negativas destruyen nuestro cuerpo, destruyen el planeta. Entonces, ¿para qué la voy a contar? La mente es un gran ordenador que puede construir y puede destruir. ¿Por qué es importante la energía? La energía es nuestro vestido, por ponerlo de alguna manera. Y ese vestido, ese engranaje fluídico, de él depende el funcionamiento de todo lo que hay adentro, o lo que está conectado, es decir, nuestra mente, nuestras emociones y nuestro cuerpo físico. Es como tener en tu casa todo organizado y un techo sólido. Pero si tu techo está perforado, está lleno de goteras, llueve o cae agua sucia, o negativa, todo lo que hay abajo se va a dañar. Yo puedo dedicarme a secar, a limpiar todo lo que quiera, que sería simplemente organizar el cuerpo, organizar las emociones, organizar la programación. Pero si sigue lloviendo, ¿cuándo voy a terminar? Y por eso las personas mantienen en altos y bajos. Si mi energía está fuerte y sólida y en una frecuencia alta, puedo garantizarle a ese engranaje interior mayor estabilidad y equilibrio.
Si este conductor de este engranaje interior pueda tener una influencia todo el tiempo positiva que le ayude a su proceso de aprendizaje a ir organizando las cosas hasta lograr ese punto de equilibrio. Mucho más difícil es lo contrario, tener todo el tiempo una influencia negativa, golpeando, dañando y tú tratando de organizar esos temas que me llevan. Entonces, nivelar la energía, limpiarla y armonizarla es garantizar que este vestido siempre esté bien, apto y me permita siempre encontrar un punto más alto en mi equilibrio. Cuando hablamos de limpiar la energía, estamos aceptando que hay energía sucia y energía negativa. Igual que en el cuerpo, cuando uno tiene mugre, uno usa jabón, uno usa champú y se quita el cuerpo limpio y puede refrescarlo, renovar. Lo mismo en la energía. Pero vamos a ver diferentes grados de mugre, suciedad o energía negativa, energía densa, oscura, que hace daño a las emociones, que hace un peso, que hace un desequilibrio. Hay energías emocionales negativas, si lo sabemos. El rencor, la envidia es una de las más fuertes, la tristeza, el desánimo. Todas son energías de baja frecuencia que generan en nosotros un bloqueo. Haz de cuenta como si tuvieras una pegatina oscura en el aura que no deja que tu energía se pueda proyectar. Ese tipo de energías, ese tipo de dificultades son más fáciles de eliminar por la persona propiamente en su propia voluntad, a través de su buena programación de energía positiva, su corrección de sus actitudes emocionales, el uso de ciertas esencias, el uso de cristales que ayudan a liberar esas cargas de energía. Siempre y cuando tu campo áurico esté sano, porque cuando acumulamos mucho, ya esa membrana colapsa. Ya no tenemos simplemente que limpiar, sino reparar nuestra energía fluida. Hay energías más fuertes que negativas, que son muy comunes en los ambientes. Tienen otros orígenes que no consideraremos, pero lo que te quiero referenciar es que hay energías que tienen un grado de destrucción mayor, que ya no es simplemente una pegatina sobre el campo de energía, sino un disparo, que ya no pide permiso para entrar, sino que robo. Entonces, como ser humano, ¿qué debes hacer? Debes tener primera conciencia de que donde coloques tu pensamiento, coloques tu energía. El pensamiento tiene un efecto boomerang. Si yo pienso negativo, es una onda que va y regresa con todo lo que viene en esa tendencia. Que si estuve en esos estados de pensamiento y por tanto en los estados emocionales, tengo una carga que mantiene. Entonces, voy a acudir a esencias, a aceites elementales, ciertas energías blancas para retirar esas cargas, volver a mi programación positiva y avanzar. Pero que si yo también estoy sintiendo una carga ya de otro nivel, que ya es superior a mi esfuerzo, necesito ayuda. Puede venir a mí con mucho gusto. Allí vamos a realizar esos temas para cuidar tu cuerpo energético, para que no colapse y puedas estar. Todos, como todos vamos al medio, todos necesitamos cuidar nuestra energía. Es un cuerpo más, solo que es más sutil, por eso no es tan evidente, pero se puede ver con el punto de percepción en campo áurico. Todos debemos nivelar nuestra energía. Debemos tener cuidado también con quién nivelamos nuestra energía. Que esa persona que va a nivelar tu energía esté impecable. Porque si alguien no tiene su energía limpia, no va a poder. Y un aspecto muy importante de este tema, la energía no es algo esotérico, no es algo del más allá, de cosas extrañas. La energía es algo que se estudia científicamente, porque tiene un razonamiento y una comprensión. ¿Cómo se estudia científicamente el cuerpo humano hoy en día, la anatomía, su biología? ¿Cómo hoy en día están en los puntos de vista basados por la neurociencia? Igualmente se estudia la energía. Es un estudio responsable, es un estudio que se puede entender racionalmente, es un estudio que requiere mucha responsabilidad para su aplicación y el cuerpo de su
nada que ver con cosas esotéricas, nada que ver con adivinación. La energía es un poco más, tenemos que entenderlo, respetarlo y lo podemos cuidar.